postventa de RIC de México, en específico al área de entrenamiento, ¿vale? Y bueno, antes de empezar, vale la pena comentar que RIC de México comparte o es una compañía hermana de RightBack. Y bueno, pues está dividido en varios segmentos, ¿no? Desde el segmento residencial hasta el segmento comercial y el segmento de RightBack, que es el que pertenece a calentadores de gran volumen, ¿vale? Que podemos tener arreglos de hasta 16 millones de BTU, ¿no? Dependiendo la conexión hidráulica, que es mucho de lo que va a depender, ¿no? en la parte de la conexión hidráulica, ¿vale? Y bueno, pues un diagrama básico de conexión es el que estamos mostrando aquí en esta sección. Por lo regular, muchos clientes hoy por hoy van a decir, bueno, es que a mí no me gustan los sistemas con almacenamiento, quiero un sistema de calentamiento directo, ¿no? Prácticamente a lo mejor calentadores murales donde yo pueda tener la capacidad de calentamiento para mi sistema, ¿no? Ahí va a depender mucho de la idea que tenga el cliente, de qué podamos nosotros, o qué idea queramos nosotros transmitirle a nuestro cliente, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué puse este diagrama? Porque al final de cuentas, que para muchos representa a lo mejor el calentamiento más viejo, pero quedan muy cerrados, ¿vale? ¿Alguien sabe para qué sirve un tanque de expansión? Para proteger el calentador, ¿no? Para que no te vaya a explotar, ¿no? Ah, bueno, tiene que ver con eso. Quita el golpe de ariete. No tanto es por el golpe de ariete. Fíjense, un fenómeno que se presenta en los sistemas de calentamiento y que es en realidad una propiedad del agua, que el agua cuando se calienta se dilata. Esa es una propiedad del agua. Y de hecho, si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando el agua empieza a calentarse? ¿Qué pasa con la presión del sistema? Empieza a aumentar, pero es por lo mismo, porque el agua se está dilatando y al dilatarse pues, se empuja, ¿no? Hacia afuera. Entonces, este tanque de almacenamiento, este tanque de expansión, lo que va a hacer es darle el espacio al agua que necesita para evitar precisamente que a la hora de estarse calentando y que se empiece a dilatar, nuestro tanque de almacenamiento o nuestro calentador se infle, ¿no? Que es un efecto. Si no tuviéramos este tanque de expansión, es lo que va a pasar en el sistema. Se va a calentar el agua, entonces va a empezar a inflarse el calentador. Entonces, ¿qué pasa con un sistema o con un metal cuando lo estamos haciendo así? En este caso se está calentando, se dilata, se enfría, se contrae y va a estar haciendo esto, ¿no? Como si estuviéramos haciéndole una lámina así. Hasta que se fractura. Entonces, ¿qué pasa con el metal cuando le hacemos así? Muchas veces pues se fatiga el material y en el mejor de los casos pues va a presentar una pequeña fuga, ¿no? En otros casos más graves pues se puede romper hasta la soldadura, ¿no? Que me imagino que en algunos casos ya les ha pasado, ¿no? Entonces, esa es la importancia del tanque de expansión, ¿vale? Entonces, en cualquier sistema de calentamiento comercial o con cualquier calentador comercial de la marca RIC, se debe especificar el tanque de expansión, ¿vale? ¿Y cuál es la razón? Ya vimos que entre más volumen de agua tengamos, más expansión y obviamente pues más dilatamiento en todo el sistema de calentamiento, y de ahí la importancia, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro sistema tenga una vida útil más larga, ¿vale? Por eso es importante, y aparte que es un punto de garantía, porque si instalan un calentador de la marca, sobre todo un calentador comercial, y no trae el tanque de expansión, pues la garantía no aplica, ¿vale? Por eso también es bien importante, ¿vale? A que lo tomen en cuenta. Entonces, siempre que especifiquen un calentador comercial, deben especificar también el tanque de expansión. En este caso de este diagrama, el tanque de expansión es para todo el sistema, ¿vale? Pero en el caso de la marca RIC, como aquí tenemos también válvula antirretorno para el calentador, podemos poner este tanque de expansión únicamente para el calentador, ¿vale? También se puede. Si tuviéramos 2, 3, 4 calentadores, se puede poner por cada calentador su propio tanque de expansión, ¿vale? Eso también es importante.
Esto aplica solamente en tanques de depósito, ¿no? Exactamente, puros tanques de depósito. Por ejemplo, si utilizáramos, a lo mejor en vez de utilizar un tanque de almacenamiento y utilizáramos directamente el sistema, como si fuera un calentador instantáneo, en sistema cerrado con recirculación, sí tendríamos que poner el tanque de expansión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como está recirculando, vamos a tener agua caliente en el circuito y vamos a tener esa expansión. Entonces lo aplicaría también en los tanques de En calentadores instantáneos, pero con circuito de recirculación. Es cuando también tendríamos que poner tanque de expansión. ¿Vale? Eso es importante. Y bueno, ya entrando en materia, esta es la línea de productos comerciales. ¿Vale? Tenemos desde el calentador más, digamos, más comercial, que es un calentador que nosotros le llamamos universal, que bueno, es un calentador de depósito, que tiene este depósito una capacidad de 100 galones, tiene su, digamos, este se llama sistema Centinela, donde me indica a través de LEDs, cuando está energizado, cuando ya se activó el acuastato, y una vez que se active el acuastato me va a ir marcando en secuencia toda la secuencia de encendido. Si no logra confirmar flama, se queda como atorado ahí el LED, ¿no? Y tendríamos que revisar por qué no estaría arrancando el calentador, ¿no? Pero nos vamos siempre a marcar la secuencia. Entonces, este calentador es un calentador atmosférico. Bueno, hablando de cuestiones en cuanto a calentadores, nosotros vamos a manejar 3 tecnologías, que son calentadores atmosféricos, calentadores de tiro forzado y calentadores de condensación. ¿Vale? Diferencia entre esas 3 tecnologías: calentadores atmosféricos se necesitan instalar en lugares bien ventilados porque toman el aire del recinto donde se encuentran y ahí mismo descargan los gases de combustión. Por eso necesitan estar en lugares bien ventilados. ¿Vale? Calentadores de tiro forzado, en el caso del calentador Extreme, bueno, es un calentador que integra un ventilador eléctrico, que enriquece la mezcla aire-combustible, nos da una flama más eficiente. ¿Y cuál es la diferencia en sí de poner un ventilador o no? Que en un calentador atmosférico no quemamos en su totalidad el combustible. Siempre en un calentador atmosférico va a haber pequeñas cantidades de combustible que no se queman y obviamente las descargamos como gases de combustión. Y por eso la eficiencia es baja. Bueno, relativamente baja porque estos tienen eficiencias del 82%, ¿vale? En un calentador de tiro forzado como esto, la eficiencia es mayor, ¿va? Que puede ser una eficiencia que va del 84-86%, pero al integrar este ventilador, que es el que enriquece la mezcla de combustible, ahí sí ya quemamos el combustible que en un atmosférico no alcanzamos a quemar, entonces por eso la eficiencia es más alta, ¿vale? El siguiente calentador de más alta eficiencia es este, que es el calentador Tritón. Y bueno, es un calentador de condensación. ¿Qué quiere decir de condensación? Que va a aprovechar los gases de combustión para precalentar el agua. Y obviamente cuando ya llega a la parte de calentamiento principal, como ya está caliente, le ayuda a calentar todavía más rápido el agua y tiene una eficiencia del 96%. O sea, si ven la diferencia en cuanto a eficiencias. Fíjense, en cuanto a espacios, este ya dijimos que el lugar es bien ventilado siempre. Este de tiro forzado yo puedo entubar la salida de gases y mandar, así literal mandar los gases de combustión por un tubo, ¿vale? En uno de condensación yo puedo entubar tanto la entrada de aire como la salida de gases de combustión. Entonces, fíjense, si llega un cliente y les dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito mi sistema de calentamiento, pero el cuarto de máquinas está en el sótano y no está bien ventilado. ¿Le recomendaríamos un atmosférico? No. Pues no, porque de entrada tendríamos acumulación de gases de combustión, entonces eso es peligroso, ¿vale? Entonces, ahí viene la diferencia en cuanto a las tecnologías, que también entre más eficiente la tecnología, entre ya sea de tiro forzado o condensación, me va a ir resolviendo los problemas de espacio, ¿vale? Entonces también eso es bien importante, ¿vale?
De ahí, en el segmento de calentadores comerciales, tenemos este otro calentador, que es un calentador que se llama Eclipse, y cuya particularidad es que todo el cuerpo del calentador es de polibuteno, o sea, de plástico. Entonces, si llega un cliente también y le dice, ¿sabes qué? Es que donde voy a instalar el calentador, hay un índice de salinidad en el aire disparado, y si yo pongo un calentador de metal, pues no me va a durar ni un año. ¿Vale? Entonces, este calentador puede ser una muy buena opción porque pues, es de plástico. Este calentador puede utilizarse en barcos, en submarinos, en lugares con ambientes muy corrosivos. ¿Vale? Entonces, también es importante saber que existe el calentador, ¿no? Para ese tipo de lugares. ¿Vale? Hay calentadores eléctricos como este, que es el calentador Heavy Duty. ¿Vale? Este Heavy Duty, hay calentador en varias capacidades que van desde 85, 100 galones, 120 hasta 175 galones, pero es totalmente eléctrico. ¿Vale? De resistencias, obviamente el tiempo de recuperación va a depender de la potencia de las resistencias, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Vale? De estos calentadores comerciales, ahí está el otro segmento, que es la parte de calentadores a gas de la marca Raypak. Que bueno, en Raypak, como les había comentado, tenemos calentadores que ya son para grandes volúmenes de agua, ¿no? Desde, por ejemplo, en Raypak hay calentadores ya de 1 millón de BTU, bueno, desde 800. En este caso, desde 500,000 BTUs, que es el más chico, 500,000, 800,000, 1 millón, 1,500,000, 2 millones. 2,5 millones, dependiendo ahí el modelo, 3 millones hasta 4 millones de BTU, ¿vale? Que ya son sistemas de calentamiento, pues ya, para grandes consumos. Igual para grandes tanques de almacenamiento, ¿no? Ya estamos hablando de que podemos tener sistemas con tanques de almacenamiento de más de 10,000 litros, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, si les pregunto cuáles serían las principales tecnologías que se utilizan para calentamiento a gas, ¿cuáles serían? Atmosférico, tiro forzado y condensación. Y condensación, ¿vale? Bueno, aquí está para que no se te olvide. ¿Por qué es importante esto? Porque al final de cuentas, todo esto lo vamos a ocupar al día, ¿no? Es casi como parte de nuestra Biblia, ¿no? Como el diagramita que vimos al principio igual. Ahorita lo vamos a ver de nuevo para que le tomen una foto. Y sobre todo para que lo digieran, para que vean cómo funciona, porque también es de los sistemas, créanme que aunque para muchos ya son sistemas viejos, es de lo más eficiente que hay, ¿no? Bueno. Este es el primer calentador que platicamos, el calentador de Universal. Como ven, bueno, pues es un quemador sencillo. Básicamente, aquí tenemos el sistema centinela, el termostato, la válvula de gas y aquí el quemador. Este de aquí es una brida para mantenimiento. Porque, bueno, ¿cuál es el principal enemigo de los calentadores? ¿Cuál? La falta de mantenimiento, sal, de forma de ¿no? Pues sí podemos decir que la falta de mantenimiento, pero en específico el peor enemigo de los calentadores es el carbonato de calcio, ¿vale? Que es el que ocasiona todo el sarro, ¿vale? Sí. Entonces, ¿y de qué va a depender también el sarro? Pues de la zona geográfica, ¿no? No es lo mismo un calentador, cómo funciona la parte de la dureza aquí en Los Cabos, que en Cancún, ¿vale? En Cancún la dureza, o sea, mínimo te vas a encontrar siempre 500 partes por millón de dureza, cuando el recomendado está sobre 200, ¿no? Entonces, en Cancún, si no tienen sistema de suavizado, en 6 meses ya llenaron de sarro todo el tanque, así de rápido, ¿vale? Entonces, bien importante. Y de ahí se deriva otra situación, que a lo mejor para los que ven un poco la parte de tratamiento de agua, que nosotros nos hemos dado cuenta que en muchos sistemas de suavizado quedan subdimensionados.
Y eso es lo que ocasiona que el calentador se llene de sarro. En cualquier caso, ya sea comercial o Raypack o cualquier caso. No, porque a lo mejor en el hotel resulta que demandan 100 galones por minuto y el sistema de suavizado solo entrega 75 o 50. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que tenemos 50% de agua que viene suavizada y el otro 50% como Dios le dio a entender, ¿no? Y eso es lo que ocasiona la acumulación de sarro en los calentadores, ¿vale? Entonces, también esa parte es importante, ¿no? Que a lo mejor a nosotros no nos toca revisar los sistemas, ¿no? Pero nosotros, si aquí imagínense, venden el calentador y en 6 meses les hablan, oye, necesito la garantía del calentador porque ya no jala. Y resulta que está todo lleno de sarro. ¿Ustedes darían la garantía? Es complicado, ¿no? Es complicado porque, pues, al final de cuentas, no es un defecto de fabricación del calentador, porque es lo que cubre la garantía, un defecto del calentador, ¿no? O de algún sistema o de algún componente interno del calentador, ¿vale? Por eso es bien importante. Ahora fíjense, en un proceso de garantía, así que aprovechando, en un proceso de garantía nosotros tendríamos que destruir prácticamente el calentador, suponiendo que se presente una fuga. Tendríamos que destruir el calentador, es decir, abrirlo para determinar cuál fue el problema que ocasionó el daño al calentador. Y si determinamos que es un problema de fabricación, sin problema, ¿no? Pero si no es un problema de fabricación porque el tanque de expansión se reventó y la gente de mantenimiento ni cuenta se dio y de repente se revienta el tanque del calentador, no va a proceder la garantía porque ahí la falla fue que el tanque de expansión pues, se reventó, nadie se dio cuenta y eso ocasionó la falla en el calentador, ¿vale? Pues por eso es bien importante. Y al final de cuentas, el cliente a quién es primero al que le va a marcar, al instalador o al distribuidor, ¿no? Es casi de ley. Y después ya ustedes hacen el procedimiento de garantía, ¿no? Que es muy sencillo. La verdad es que una garantía para nosotros es marcar al 800-01-74336, solicitar el folio y en automático el sistema asigna un técnico, ¿vale? Ya el técnico se pone en contacto con la persona que quedó, digamos, valga la redundancia, como contacto y ya se ponen de acuerdo horarios, fecha, dirección y todo, ¿no? Así es de sencillo, ¿vale? Pero sí es importante que ustedes pues sepan cuál es ese procedimiento para poder apoyar a su cliente, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor el cliente no levanta el folio, pero usted sí lo apoya, ¿no? De esa manera, puede ser, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda con este calentador? No. Universal, el modelo es G100 y después sigue la capacidad calorífica que puede ser G100-400 o G100-200. Los modelos más populares de este calentador es el de 85 y 100 galones, que es el G85-200 o el G100-200 o G100-400, ¿vale? ¿De qué va a depender la capacidad calorífica? Bueno, pues del tiempo de recuperación. Este calentador que es atmosférico, tiene un tiempo de recuperación de aproximadamente 25 minutos. Desde que entró el agua al calentador pasan 25 minutos para que ya esté el agua a 50 grados, ¿vale? Entonces, y en esta tablita, bueno, pues podemos ver precisamente los litros de agua que me puede entregar y el tiempo de recuperación, ya dependiendo de la capacidad en BTUs del calentador y las temperaturas, ¿vale? Entonces, obviamente, entre más tiempo pasa, pues pueden alcanzar más cantidad de litraje, ¿no? En un momento, en este caso, aquí vienen litros por hora, ¿vale? Entonces, estos son, digamos, lo que me podría entregar con estos tiempos de recuperación. 15 minutos, pero el promedio para este calentador son 25 minutos, ¿vale? Después viene el calentador de condensación, que es el que... Sí. Por ejemplo, el Universal, ¿cuántos servicios puedes poner en un equipo de G400 que es el más, de los más comunes? Bueno, de los más comunes, tú puedes entregar 36 servicios
a 40 grados. Y si necesitas entregar el agua a 50 grados, puedes entregar así directo hasta 24 servicios simultáneos. ¿Vale? Esa es más o menos la relación. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda? Nosotros le llamamos servicio a una regadera de 5 litros por minuto. Siempre vamos a determinar la capacidad por la cantidad de servicio. Una llave, medio servicio. ¿Vale? También para que a lo mejor llega el cliente y dice, no, pues ¿sabes qué? Son 150 regaderas, ¿qué me propones? Ah, bueno, pues hacemos el cálculo, ¿no? Siempre y cuando sean regaderas de 5 litros por minuto, de 5 o 6 litros por minuto. Si son regaderas de mayor capacidad, obviamente va a cambiar también pues la cantidad de agua disponible que debemos tener para abastecer a esa aplicación en específico. ¿Vale? Entonces, bueno, como les comentaba, para el calentador externo, integra el ventilador eléctrico, obviamente mayor eficiencia, y en este calentador tenemos capacidades que van desde 500,000 BTUs o 550,000 BTUs hasta, en este caso, bueno, no viene tan específico, pero tenemos desde 500 hasta 715,000 BTUs. Serían capacidades caloríficas mucho más grandes. El tiempo de recuperación promedio, 15 minutos. 100 galones en 15 minutos. ¿Vale? Esa es la diferencia también con este calentador. ¿Vale? Aquí vemos el ventilador eléctrico, la válvula de gas, el sistema Centinela, también tiene su brida para el mantenimiento. De hecho, esta brida, si nosotros la desmontamos, tenemos o acceso directo al tanque para poder sacar todo el sarro, todo lo que pudiera llegar a tener el calentador, ¿vale? Bueno, aquí viene también pues parte de la ficha técnica, el peso del calentador, con agua, sin agua, ya ahí va a depender de lo que necesitemos, ¿no? Pero bueno, en promedio y digamos de manera general, pues es la descripción del calentador. Obviamente cuenta con su válvula de alivio. Esta pieza de acá arriba es un damper o una compuerta, que cuando el calentador va a arrancar, esa compuerta se abre y una vez que llega a la posición vertical, se activa la señal para que empiece todo el ciclo de ignición del calentador, ¿vale? Entonces, cuando llega la temperatura, simplemente el calentador se apaga y el damper vuelve a cerrarse. ¿Para qué? Para evitar circulación de aire en la chimenea y que tengamos pérdida de temperatura, ¿vale? Para eso es el famoso damper, ¿vale? Este es el difusor que nos ayuda con la salida de gases. Y acuérdense que en este extreme, que es tiro forzado, yo puedo colocar en mi difusor el tubo de salida de gases. Aquí lo puedo acoplar, ¿vale? Y que de hecho debe de ir acoplado aquí. No es quitar este accesorio y poner el tubo directo al calentador, no. En estos modelos, el tubo de salida de gases se pone aquí, ¿vale? Bueno, de ahí viene el calentador Tritón, que es el que habíamos comentado, es un calentador de condensación de alta eficiencia. Y bueno, este calentador, ¿sí alguien iba a preguntar algo? Sí, yo, nada más como referencia, cuando hablaste del Universal, comentaste que el equipo G100 400 te podía dar hasta 40 servicios. Ajá. En el caso del Extreme. Del Extreme, como el tiempo de recuperación es más corto, se puede dar agua todavía hasta para más servicios, ¿vale? Pero va a depender precisamente de qué, del cálculo que nosotros hagamos para la cantidad de agua que se necesita abastecer, ¿no? De lo que va a depender. Ahí la ventaja que sí nos dan más servicios, pero en realidad la ventaja es que como el tiempo de recuperación es más corto, entonces tenemos esa ventaja, ¿no? ¿Vale? Bueno, como les decía, este calentador Tritón, eficiencia del 96%, y vamos a tener los 100 galones en 9 minutos. ¿Vale? Esa es la ventaja de este, ¿no? Obviamente el costo es más alto y todo, pero este calentador en específico me va a entregar 2.500 litros de agua de manera continua, ¿no? Teóricamente me entrega 2.500 litros en una hora,
pero de manera continua. ¿Vale? ¿Por qué? Porque simplemente por el tiempo de recuperación. Entonces, en este caso sería muy difícil que alcanzáramos a descargar todo el agua del calentador de un jalón, a menos que la aplicación esté pensada para eso. ¿Vale? Entonces, si es una aplicación hotelera, no vamos a descargar los 100 galones de un jalón. Entonces, baja la temperatura, el calentador arranca y nos va a reponer el pequeño diferencial de temperatura que puede presentarse, ¿no? Entonces, esa es la ventaja y por eso nos puede entregar este calentador 2.500 litros de agua en una hora, ¿vale? Entonces, también bastante interesante, ¿no? Bueno, este calentador en específico tiene un sistema que se llama detector de fugas. Se puede enlazar con un sistema que se llama Econet, ¿vale? El calentador, bueno, hace sus chequeos siempre que está funcionando para ver si efectivamente llegó a la temperatura, no tiene fugas, etc. Bueno, la eficiencia ya vamos un poquito. Hay dos versiones, que la primera versión, digamos la más sencilla, es el GHSU, ya sea igual GHSU 100, 200 o 100, 400, que tiene que ver también con la capacidad calorífica. El de mayor capacidad va a ser el GHSU 400, ¿vale? De que es de 400.000 BTUs, ¿vale? Y existe la otra versión que es el GHSS, que ese calentador tiene el control hasta para las válvulas. Entonces apaga el calentador y automáticamente te cierra las válvulas. O sea, ya trae el control para esa aplicación. El más común, bueno, va a ser el SU, ¿vale? Bueno, esta es la ficha técnica. Aquí vemos las capacidades, que también hay de 80 galones, 200.000 BTUs. La verdad es que los más comunes siempre va a ser el GH100SU200 y el 400, ¿vale? En cualquiera de los tres calentadores que vimos, existe la versión con certificación ASME, ¿vale? Porque por lo regular estos calentadores van a trabajar en presión media, que es de 1 a 3 kilos, ¿vale? Pero algún cliente puede decir, ¿sabes qué? Es que mi sistema está trabajando a 10 kilos de presión. Entonces, sin mayor problema yo puedo pedir mi calentador con certificación ASME, que está diseñado y toda la soldadura se le pone más atención. ¿Para qué? Para que el mismo sistema pueda soportar esas presiones. O sea, ya hablar de un sistema que está a 11 kilos ya es de respetarse, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que también tienen estos calentadores, ¿no? Como vimos, un calentador de alta eficiencia, propiamente ultra bajas emisiones, ¿vale? Aquí vemos que también el acero para grado ASME, si así lo necesitan, ¿vale? Entonces, bueno, depende ahí también de las necesidades del cliente. Esta es la configuración que tiene el calentador por dentro, ¿vale? Aquí en la parte central vemos lo que sería la cámara de combustión, ¿vale? Y estos tubos que vemos, básicamente estos de aquí salen de la cámara de combustión, suben y vuelven a bajar, que es precisamente los tubos por donde circulan los gases de combustión que están precalentando el agua. Y de ahí viene la eficiencia del 96%, ¿no? Que prácticamente todo el calor que genera lo estamos transfiriendo al agua, ¿no? Bueno, en otras palabras, por cada peso que yo invierta en combustible voy a tener 96 centavos de agua caliente. O sea, muy, muy eficiente, ¿no? Bueno, en el caso de estos calentadores de condensación, y de hecho aplica para cualquier calentador de condensación, pues obviamente vamos a generar esa condensación. En un calentador, por ejemplo en este que es de tiro forzado y condensación, esta condensación se refiere a que cuando van pasando los gases de combustión aquí, y de hecho cuando se genera la reacción de combustión, vamos a producir CO2 más agua en forma de vapor y otros componentes como los sulfatos, que es lo que va a estar circulando por estos tubos, ¿no? Entonces aquí en la salida de los gases de combustión
voy a generar precisamente mucho condensado. Ese condensado o esa agua cuando se condensa, es decir, cuando pierde temperatura, se mezcla precisamente con los sulfatos y reacciona químicamente produciendo otro componente que se llama, que queda como H2SO4. ¿Sí saben lo que es el H2SO4? Bueno, básicamente ácido sulfúrico. Lo que me imagino que se han escuchado es que cuando son calentadores de condensación, el condensado es muy ácido. Eso sí lo han escuchado, ¿no? Pues es por eso, porque ese sulfato se reacciona con el condensado y nos produce el ácido sulfúrico, ¿vale? Pero no crean que es ácido sulfúrico en grandes cantidades, ¿no? O sea, va muy diluido en el condensado. Pero si yo agarro ese condensado y lo tiro donde está una tubería de metal, pues a esa sí se la va a llevar, ¿no? No se la va a llevar de un día para otro, pero sí la va a deshacer, ¿no? Sí va a deshacer el metal, ¿vale? Y para eso se instala este accesorio, que es precisamente una trampa de condensados, donde por dentro lleva como si fuera un Alka-Seltzer grandote, donde va a neutralizar esa acidez. Y una vez que se neutraliza la acidez, yo puedo conectar de este lado un tubo de salida de condensados para tirar precisamente ese condensado a un drenaje de manera segura, ¿vale? Entonces eso es bien importante. En este calentador Triton el control es a través de una pantalla touch. Entonces la operación, como ven, la verdad es que la operación de los calentadores es muy sencilla, no requerimos ni para el arranque cosas especiales ni nada. En este caso por la pantalla touch tampoco. En la pantalla touch, una vez que yo lo encienda, el calentador me va a mostrar los parámetros. Tiene un sensor de presión de gas. Si la presión de gas no es suficiente, pues el sensor se va a activar y me va a estar mandando en el display una señal donde me va a estar indicando que la presión de gas no es suficiente, ¿vale? Todo lo voy a visualizar aquí en el display. Y es touch, entonces tampoco tengo que estar ahí moviendo aquí las flechitas y que no, con el puro toque en el display me va mandando a los submenús o subir y bajar la temperatura, ¿vale? Entonces también es muy accesible, ¿vale? Todos estos calentadores tienen su válvula de alivio, ¿vale? Acuérdense que la válvula de alivio es un dispositivo de seguridad. La válvula de alivio únicamente se va a abrir a una temperatura de 85 grados y una presión de 150 psi, ¿vale? Entonces es bien importante y no es lo mismo que el tanque de expansión, porque alguien te puede decir, bueno, si se aumenta la presión en el sistema, pues para eso está la válvula de alivio, ¿no? Pero la válvula de alivio solo se va a abrir cuando alcance una presión de 150 psi. Pero el efecto que tenemos para poder colocar el tanque de expansión, que se llama termoexpansión, se presenta a temperaturas muy bajas. De hecho, nosotros en un sistema de calentamiento a 40 grados ya podemos alcanzar 100 psi de presión, a 40 grados. Ahora imagínense, tenemos un sistema como el que vimos al principio del tanque de almacenamiento al calentador. En esos sistemas de almacenamiento el único requisito es que el agua tiene que estar siempre arriba de 55 grados. ¿Por qué? Porque hay una bacteria que se llama Legionella que le gusta vivir en los sistemas de almacenamiento de agua, ¿vale? Y eso es bien importante. Entonces, sobre todo, si se han dado cuenta, la mayoría de sistemas hoteleros con almacenamiento de agua tienen el agua a 60 grados. No sé si ya han notado eso. ¿Por qué? Porque saben que existe esa bacteria y esa bacteria ya a 55 grados ya no puede sobrevivir. O sea, a 45 está feliz, a 50 todavía así como que todavía está calientita el agua, pero todavía hay algo, ¿no? Pero ya a 55 grados esa bacteria ya no puede sobrevivir y por eso le dan todavía a ese rango de otros 5 grados para eliminarla totalmente, ¿vale? Por eso los sistemas de calentamiento con almacenamiento siempre están de 55 a 60 grados, ¿vale? Esa es la importancia de eso. ¿Por qué? Porque ¿quién se baña a 50 grados? ¿Quién toma una ducha a 50 grados? La realidad es que nadie, ¿no? Es más, ni el que dice yo me baño con agua para pelar pollos, no puede bañarse a 50 grados. La temperatura más alta de promedio de una ducha está entre 38
y altísima 42 grados. Y es altísima, ¿vale? Entonces, ahí, pues, se dan cuenta, tiene su chiste, ¿no? Un sistema de calentamiento, ¿vale? De ahí vienen los calentamientos, los calentadores, también de alta eficiencia, en este caso es el Prestige, que es un calentador instantáneo de 200.000 BTUs que me entrega 35 litros por minuto, que es casi el equivalente al Tritón, nada más que el Tritón es de condensación de almacenamiento y este Prestige es instantáneo de condensación también, ¿no? Y ya con estos dos ya podemos jugar con el tanque de almacenamiento, si podemos poner un Tritón o de este tipo de calentador. Ya iba a depender del presupuesto, del espacio, o sea, de esos factores, ¿vale? Bueno, este calentador Prestige, en específico este modelo CM RTGHC M95, cuando es la X es para exterior y cuando es V es para interior, ¿vale? Pero la característica específica de este modelo es que me puede entregar el agua hasta 85 grados. Entonces me amplía o sea, aparte de, por ejemplo, el Tritón también me puede alcanzar 85 grados, entonces me amplía también el rango de aplicación, ¿no? O el espectro de aplicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo puedo utilizar para agua sanitaria, pero también me sirve para aplicaciones, por ejemplo, para lavalosas, ¿no? Que piden 85 grados para lavar. Entonces, está también ahí la solución, que puede ser el Tritón o un RTGHC. No sé cuál es el que tengan ustedes en el almacén, ¿no? Pero ese está en parte de la diferencia en los calentadores, ¿vale? En este modelo específico podemos hacer arreglos o podemos conectar hasta 20 calentadores en cascada para lograr arreglos de 4 millones de BTUs, ¿vale? Y aquí, ojo, esto es bien importante, porque un error muy común es que, por ejemplo, aquí tenemos una salida de gases compartida. ¿Qué es lo primero que notan con respecto a esta salida de gases? Que tiene una pendiente, exactamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un calentador de condensación y va a producir vapor, ¿vale? Si es el recorrido muy largo, pues se puede condensar ese vapor. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si yo, en vez de conectar este calentador al costado del tubo, lo conecto por abajo? El condensado pues se va al calentador, ¿no? O sea, ese es el riesgo que corre. Entonces, por eso es bien importante. Número uno, cuando ustedes vayan a conectar varios calentadores en una salida de gases común, primero, ¿qué otra cosa observan con respecto a los diámetros? ¿Sí? Que el diámetro de la salida del calentador es más pequeño que el tubo completo, ¿no? Porque luego sí nos ha llegado a pasar que lo ponen como salida de gases compartida, pero le ponen el mismo diámetro, ¿no? A todo. Y pues no. ¿Por qué? Porque aquí, imagínense, cada calentador tiene que sacar sus propios gases de combustión. Si yo le pongo el mismo diámetro y tengo todas estas chimeneas o todas estas salidas de gases conectadas al mismo, ¿qué va a pasar? Pues no va a salir, ¿no? Porque el mismo tubo no tiene la capacidad para sacar toda la cantidad de gases de combustión, ¿vale? Es como si yo quisiera tener o meter dos coches en una sola vía. ¿Qué pasa? Bueno, primero tiene que pasar uno, luego el otro, y si adelante se mete otro, pues ya me entorpeció todo, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Aquí necesita, porque un calentador no te va a decir, sí pasa mis gases de combustión primero y luego los míos. No. Aquí el tubo debe ser capaz de sacar al mismo tiempo todos los gases de combustión. En este caso son 2, 4, 6, 8 calentadores. Y aquí es como si tuviéramos que meter 8 autos sobre la misma vía. Entonces, esta vía gruesa es de 8 carriles, ¿vale? Para que entren los 8 coches al mismo tiempo, ¿vale? Esa es como que la analogía más fácil. Entonces, si ustedes ven la instalación de un calentador.
¿no? ¿Qué del lado izquierdo que tienes ahí la punta donde termina? ¿Tienes un desagüe? Exactamente. ¿Verdad? Lo primero que observamos es que teníamos una pendiente, ¿va? Entonces esa pendiente que va, ¿o para qué es esa pendiente? Para que los condensados que se generen se vayan hacia este lado. Y aquí precisamente tengo mi trampa de condensados y por aquí voy a tirar esos condensados, ¿vale? Entonces por eso es bien importante. Esto aplica igual porque a lo mejor pueden tener, a lo mejor les pidieron 2 calderas Raypack y tiene que ser con chimenea compartida, lo mismo, ¿vale? Si es una chimenea compartida, hay que revisar cuántos CFM descarga la caldera o el calentador y ese tubo de salida compartido debe ser capaz de desplazar las 2 chimeneas al mismo tiempo, ¿no? O las 2 descargas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, si dan cuenta, aplica tanto a calentadores, digamos, de capacidades pequeñas como para calentadores de mayor capacidad. Otra aclaración, mucha gente les llama calderas a estos calentadores comerciales. La realidad es que nosotros siempre vamos a estar en el rango de calentador de agua. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura máxima de seguridad del calentador van a ser 85 grados. O en otras palabras, el calentador no va a operar a temperaturas mayores de 85 grados, entonces no va a producir vapor, entonces sigue siendo dentro del rango de calentamiento de agua o calentadores de agua. El término caldera sí hace referencia a que produces vapor, ¿vale? Aunque muchos le llaman calderas, digo, nada más es como la costumbre, ¿no? Aunque en realidad nosotros siempre vamos a estar en el rango de calentadores de agua, ¿va? Bueno. Este es el nuevo calentador que sustituye al Prestige, al que vimos, ¿vale? Ahorita está, si ven, una diferencia es que el control está de esta manera, aquí en la parte frontal, y bueno, ahorita solamente está la versión para calentamiento residencial. Nos sigue entregando 35 litros por minuto, pero la diferencia es que este únicamente va a alcanzar 60 grados. ¿Vale? Ya posteriormente va a salir la versión también comercial que nos va a alcanzar 85, ¿no? Pero ya hay que estar ahí pendientes, ¿no? Para cuando salga, tener ahí la información, ¿vale? Así es como está constituido el calentador: intercambiador secundario, intercambiador primario. Va a entrar el agua al calentador, va a activar el sensor de flujo, va a entrar primero al calentador secundario, por donde va a estar pasando los gases de combustión y el agua, y le vamos a quitar precisamente esa temperatura. Le vamos a quitar la temperatura a los gases de combustión, va a precalentar el agua. Una vez que se precaliente el agua, va a entrar al intercambiador donde ya termina de calentarse, y ya en la salida pues ya voy a tener yo el agua a la temperatura que requiero, ¿vale? Este es un calentador termostático modulante, ¿vale? ¿Por qué termostático? Porque a la temperatura en la que yo configure aquí, esa es la temperatura que siempre me va a entregar. Si yo le configuro aquí 40, 45, 50, esa es la temperatura que siempre me va a entregar. Si yo abro, ya vemos que tenemos capacidad de 35 litros por minuto, suponiendo que yo abra un servicio que son 5 litros por minuto, el calentador va a detectar que únicamente le estoy demandando 5 litros por minuto y va a ajustar el quemador para únicamente calentar esos 5 litros por minuto. Si yo abro otra regadera o aumento la demanda, el calentador va a calcular la cantidad de agua que se le está demandando y va a ajustar el quemador para calentar esa cantidad de agua que se le está demandando, ¿vale? Por eso es un calentador termostático modulante. Aquí vemos el ignitor, que es una pieza de recambio, también es fácil de conseguir, ¿vale? La tarjeta electrónica, esta membrana que vemos aquí, que se llama Oil Overhead Film, que bueno, básicamente es una protección térmica. Si el calentador por alguna razón alcanza más de 85 grados, este film se abre y automáticamente el calentador me va a mostrar un código 14, indicando que por alguna razón sufrió un sobrecalentamiento y el calentador se protegió. La única manera de restablecerlo es cambiándolo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el calentador no sabe por qué se sobrecalentó.
si se sobrecalentó porque ya se llenó de sarro el intercambiador o cualquier otra razón, ¿no? Entonces es importante aquí saber que el calentador pueda tener esos sistemas de protección. Lo mismo tiene su sensor de flama. Al igual, si no confirma flama, va a hacer 3 intentos, y si no confirma flama, puede deberse a que no hay gas en el suministro. A lo mejor se descompuso el ignitor y no manda chispa, no genera la flama y nos mandaría un código 11. ¿Vale? Entonces, el calentador nos va a ir indicando, dependiendo cuál sea el problema, un código de falla, ¿no? La falla más común es que en la entrada de agua tiene un sedazo, es decir, una malla. Entonces muchas veces acaban de hacer la instalación y de repente está el calentador prendido, pero le abren a la llave, sale agua y el calentador no hace absolutamente nada. Nada más está la lucecita indicadora que está energizada, pero no hace nada. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que se tapó el sedazo y por eso no tenemos flujo. Lo único que hay que hacer es quitar el sedazo, limpiarlo con agua, si es que tiene mucha basura o escombros, se vuelve a poner y otra vez vuelve a jalar sin mayor problema, ¿no? Entonces, la verdad es que la tarjeta es a 127 volts o a 127 volts. ¿Recomendable poner regulador? ¿De gas? No, Bueno, el regulador eléctrico sí, a veces, si sabemos que se va a instalar en un lugar donde hay problemas, a veces con el suministro eléctrico, sobre todo de descargas, sí es recomendable poner un regulador. Y aparte es más barato, ¿no? Estar comprando un regulador que cambiando tarjeta, ¿no? Vale. Bueno, estos son unos ejemplos de lo que puede causar los niveles altos de dureza en un calentador. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Que esta capa es una capa de sarro que tiene acumulado, ¿no? En específico carbonato de calcio. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que dentro de esta capa de carbonato quedó una burbuja de agua, pero esa burbuja de agua estaba muy ácida. Entonces, terminó picando el tubo del calentador y obviamente pues, se traduce en una fuga, ¿no? Pues, por eso también es muy importante la parte de la dureza, ¿no? Entonces, de hecho aquí vemos, mira, bueno, toda la presencia de corrosión que tuvo, ¿no? En este caso tubo. De hecho, aquí en San Lucas es una constante la dureza porque tiene más, comentaste lo de Cancún, pero aquí le está llegando, la dureza tiene más todavía. Sí, de hecho, bueno, lo que estuvimos checando aquí en Cabos, que a la mano no tienes tanto problema con la dureza porque se mantiene sobre 200 partes por millón. Es que el problema aquí es que hay dependiendo en qué zona, te suministra desaladora, te suministra un pozo de agua. Y dependiendo en qué zona geográficamente que está relacionada aquí en San Lucas es la afectación. En San José no hay problema porque es una sola fuente de agua. Aquí toda esta zona centro y los que están por aquí, hasta los de este hotel, la salinidad es muy fuerte, el pH del agua es... Exactamente. Aquí el problema no es tanto la dureza, sino la acidez. El pH, exactamente. Y de hecho, bueno, hay rangos, ¿no? Los que van por ejemplo, nosotros siempre recomendamos que el pH esté entre 6.5 y 8.5. O sea, hay buen rango, ¿no? Pero si es ligeramente más alto de 8.5, ahí ya vas a tener problemas. Puedes tener problemas tanto de acidez como de alcalinidad. Entonces ahí es lo que hay que cuidar mucho. Y eso le afecta a cualquier calentador. Y sobre todo si son intercambiadores de cobre, pues peor tantito, ¿no? Que se vuelve más reactivo. Y luego cuando se calienta el agua y está ácida, pues más reactiva, ¿no? Entonces sí hay que tener ahí cuidado. Hay un comentario importante. Cuando son intercambiadores de cobre y nosotros detectamos una coloración verdosa, ¿qué quiere decir? Que tenemos corrosión al cobre. Entonces, y no hay otra manera de que se presente esa coloración verdosa, ¿vale? Coloración verdosa es corrosión a fuerza, ¿no? Así como dicen, ni yendo a Chalma, ¿no? Entonces eso es bien importante también. Cuando ustedes detectan esa coloración verdosa, seguro tienen corrosión, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado ahí para revisar el tratamiento de agua, ¿no? Los parámetros que se están manejando, ¿vale? Bueno, aquí vamos a repetir el circuito hidráulico, porque bueno, ya vimos
Ya tenemos la recirculación del calentador tanque de servicios, retornamos, ¿vale? ¿Por qué lo volví a poner? Porque aquí no importa el tipo de calentador que pongamos, por eso lo repetí. Puede ser un calentador como el que vimos, un Universal, un Extreme, un Triton, unos Prestige, puede ser cualquier calentador, pero ¿qué es lo que cambia? Precisamente los calentadores, ¿no? En esta parte estamos viendo, por ejemplo, un calentador Raypak de alta eficiencia, el modelo es X5, que bueno, en este modelo en específico el intercambiador es de acero inoxidable 316, pero no es eterno, ¿no? O sea, si tenemos altos niveles también de acidez o de salinidad en el agua, pues nos vamos a echar el intercambiador, aunque sea de acero inoxidable, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado. ¿Por qué se los comento? Porque a lo mejor no podemos meter directamente el agua de la aplicación a la caldera. Entonces tendríamos que utilizar un sistema indirecto, ¿no? Es decir, el agua de la caldera, que sea con las propiedades casi agua de garrafón, y de ahí a un intercambiador, y del intercambiador ya a la aplicación, pues con las características del agua que tengamos, ¿vale? Entonces también se puede plantear ese tipo de sistemas, y a lo mejor es mucho más durable, ¿no? ¿Por qué? Porque si sabemos que tenemos corrosión, entonces es más barato, siempre va a ser más barato estar gastando en intercambiadores que estar cambiando calderas cada 6 meses, ¿no? Entonces, y a lo mejor hasta concientizar al cliente, sí vas a seguir gastando, pero en intercambiadores, no en calderas, ¿no? Eso también es un planteamiento importante, ¿vale? Bueno, en este tipo de calderas que son de alta eficiencia, también son calderas modulantes, y bueno, son equipos que la verdad que también ahorran mucho combustible, ¿vale? Esas son las nuevas generaciones. El panel también, el panel nuevo de control, es una pantalla también touch, donde nos muestra todos los parámetros, y dependiendo de la aplicación, nosotros para el calentamiento de agua en cuanto a Raypak tenemos 3 aplicaciones principales, que es calentamiento para pura spa, calentamiento para sistemas hidráulicos y calentamiento para agua sanitaria. Y la diferencia es en el modelo. Si es un modelo específicamente pensado para agua sanitaria, lo van a encontrar como WH y el número, ¿no? La capacidad del calentador o el modelo. Si es para un sistema hidráulico, simplemente viene H y el número. Y si es para una aplicación de alberca, viene como P y el número, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre esas 3 aplicaciones? La temperatura. Para un sistema WH, temperatura máxima 65 grados. Para un sistema hidráulico, 70 grados. Y para una aplicación de Pool and Spa, 40 grados como temperaturas máximas. ¿Sí saben? Cuando hablamos de un sistema hidráulico, ¿sí sabemos a qué nos referimos? ¿No? Bueno, eso es importante también porque va a depender de la aplicación. Cuando hablemos de un sistema hidráulico, nos referimos a que utilizamos agua ya sea para enfriar o para calentar. En este caso, un sistema hidráulico puede ser un sistema de calefacción, que a lo mejor en verano utilizo un chiller para enfriar el agua, pero en época de invierno utilizo una caldera para calentar el agua y me sirva de calefacción, ¿vale? A eso se refiere el sistema hidráulico. Entonces existen las aplicaciones, ¿vale? Pero va a depender también de cómo usted las identifique, ¿no? Dependiendo de la necesidad del cliente, ¿vale? Bueno, este es otro modelo de las calderas. En este caso es un MBB, que bueno, también trae todo el control, es totalmente touch, ¿vale? Es una caldera de alta eficiencia. En este caso la eficiencia está sobre 87% en este modelo en específico, y obviamente la temperatura va a depender de la aplicación. La caldera viene con un chip que lo identifica así perfecto, ¿vale? Si es aplicación para pool, para hidráulico o agua sanitaria, ¿vale? Entonces es muy importante entender la aplicación para hacer una correcta selección del equipo, ¿vale? Precisamente por la aplicación. Si queremos utilizar una caldera con denominación pool, únicamente van a entregar 40 grados, entonces para otra cosa no me sirve, ¿vale?
Si utilizo una caldera con denominación de agua caliente, que me da hasta 65 grados, para calentar una alberca, Muy caliente. exactamente, demasiado caliente, ¿vale? Porque igual en albercas hay aplicaciones, ¿no? Que es una aplicación de calentamiento de agua para piscina recreativa, para piscina deportiva y piscina medicinal, y las temperaturas son diferentes, ¿vale? Entonces también tiene sus aplicaciones. Ya vimos que para agua sanitaria el tanque siempre debe estar a qué temperatura, 60 grados, 60. ¿no? Mínimo 55, ¿no? Por temas de legionela, ese ya es así como que. Tenemos este otro modelo de caldera, que es el externo, que viene siendo, ¿se acuerdan cuáles eran las 3 tecnologías principales en cuanto a calentamiento a gas? Eran los como el Universal SK, ¿qué tecnología pertenecía? Atmosférico, ¿vale? El siguiente, ¿cuál era? Tiro forzado. ¿Y el que seguía? Condensación. De condensación. Bueno, pues en calderas vamos a encontrar las mismas tecnologías, ¿vale? Que por ejemplo MPV es una caldera de tiro forzado. Externo es una de condensación y lo mismo, tiene su intercambiador secundario. Este precalienta el agua a través de la temperatura de los gases de combustión y después pasa al intercambiador primario, ¿no? Pero esta tiene un 96% de eficiencia, igual que un Triton, ¿vale? Y esta MPV, bueno, pues tiene 85% de eficiencia. Y bueno, toda la parte electrónica, toda la parte que sí lo hace muy robusto, ¿no? Aquí, bueno, en estos equipos comerciales hay que tomar muy en cuenta el tipo de material de la salida de gases. Fíjense, si es por ejemplo un calentador de condensación, ¿qué materiales utilizaríamos para la salida de gases? PVC. PVC, ¿por qué PVC? No se corroe. Pero aparte la principal, La temperatura. la temperatura, exactamente. ¿Por qué? Porque en un calentador de tiro forzado, de cualquier calentador que vean, en un tiro forzado, la temperatura de los gases de combustión está alrededor de 120 grados, 150. Pero en un calentador de condensación, ¿cuál era la premisa en un calentador de condensación? Pues quitarle temperatura a esos gases de combustión, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué creen? Que en un calentador de condensación, la temperatura de los gases de combustión no pasa de 70 grados. Entonces, por eso puedo yo utilizar CPVC, porque la temperatura de fusión del CPVC es de arriba de 90 grados, ¿vale? Entonces, puedo yo utilizar CPVC sin mayor problema. Y aparte el plus que me da, que no se corroe, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, luego en algún momento van a escuchar, no, es que mi chimenea es categoría 1 o categoría 2, categoría 3 o categoría 4. Bueno, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en un atmosférico, pues simplemente los gases de combustión suben de manera natural por diferencias de densidades, ¿no? Por eso se llama tiro natural o atmosférico, ¿vale? Entonces la chimenea pues es muy sencilla, ¿no? No tiene presión, no produce condensado, sin mayor problema, y por eso es categoría 1. En el caso del calentador de condensación, se llama que es de categoría 4, ¿por qué? Porque lleva presión de aire, ¿no? Porque está el ventilador que está empujando los gases. Y la otra que produce condensación, ¿no? Y la otra que va a baja temperatura. Entonces, por eso esas son las categorías o la característica de un calentador de condensación que requiere una chimenea categoría 4. Que quiere decir que va presurizada, que va a baja temperatura y que produce condensación, ¿vale? Categoría 2 y 3, bueno, en categoría 2 y 3 aplica más para calentadores de tiro forzado, que es una chimenea que va a alta temperatura, o los gases de combustión van a alta temperatura, que puede ser presurizada o no presurizada, ¿vale? Y que en categoría 3 va presurizada y también puede llegar a producir condensación. Por eso luego la diferencia en materiales, ¿no? En un MPV no recomiendo utilizar CPVC porque obviamente la temperatura de los gases es por arriba de cierto motor,
¿Qué es lo que me interesa? El galonaje. ¿Y quién es el que me entrega el galonaje? La bomba. El impulsor, ¿no? El impulsor de la bomba. Entonces, cuando yo selecciono una bomba, o tenga que seleccionar una bomba para cualquier caldera, ya sea una para piscina, para cualquier calentador, voy a sacar el promedio del galonaje mínimo, aquí por el modelo, galonaje mínimo, galonaje máximo, saco el promedio y ese promedio va a ser el galonaje que necesito. Y obviamente voy a revisar mi impulsor que me debe entregar ese galonaje, ¿vale? Porque si yo me voy al mínimo y no consideré que había curvas, que había otros dispositivos que me reducen el galonaje, entonces a la hora de que quiera yo arrancar la caldera me va a estar marcando error de delta T y error de delta T y error de delta T. ¿Por qué? Porque el calentador siempre me va a estar monitoreando la temperatura de entrada y la de salida. Entonces si la temperatura de salida se me dispara, quiere decir que el agua está pasando muy lento por el intercambiador y lo puede dañar. Y la máquina pues, va a determinar un cierto porcentaje. Si ese cierto porcentaje se dispara del 17%, automáticamente la caldera se va a parar, ¿no? Y me vas a hablar, oye, es que la caldera no arranca, me marca error de delta T. ¿Qué hago? Pues cambiar la bomba, ¿no? Podría ser que también esté llena de calcio por dentro y que... Bueno, ese es, digamos, en el caso de una caldera nueva. Ah, ok. Cuando ya tienes una caldera que a lo mejor ya estuvo funcionando y que de repente te marca el error de delta T, ya seguro ya tienes incrustación, ¿vale? O a lo mejor no tienes problemas de dureza, sino tienes problemas de desgaste en el impulsor. A lo mejor el impulsor ya se gastó y en vez de entregarte los 100 galones, te está entregando 60 o menos, ¿vale? También puede ser ahí. De hecho, ustedes saben que el sarro es bien chismoso, ¿no? Entonces, si tú tienes altos niveles de dureza, ¿cómo lo identificas bien fácil? Porque en la tubería de la caldera ya vas a tener las manchas, ¿no? Entonces ahí, ya cuando te empiezas a tener esas manchas, ya seguro vas a tener, ¿en qué grado? No sé, pero ahí viene la parte de mantenimiento, también como área de oportunidad, ¿no? Entonces viene la parte de mantenimiento donde dices, esta máquina ya tiene 2 años y no le han hecho mantenimiento. Seguro ya necesita mantenimiento y ya un mantenimiento mayor, que tengo yo que retirar el cabezal de la máquina para revisar los tubos. Porque a lo mejor los dejo y de repente te hablan, oye, ¿qué crees? Es que la máquina, ven a darme garantía porque el intercambiador ya se reventó porque la caldera está tirando un montón de agua. Y vas y revisas y sí, efectivamente a la hora de desarmar, uno de los tubos ya está reventado o todo doblado, ¿no? ¿Por qué? Porque se llenó de sarro, se quedó una pequeña cantidad de agua atorada en el tubo, la caldera arrancó, esa agua atorada se evaporó y ¡pum! Reventó el tubo, ¿vale? Pero ahí es donde viene presente la parte importante que es de mantenimiento. ¿Y en el mantenimiento pues se lava o tienes que reemplazar? Depende del nivel de incrustación, porque a lo mejor quitaste el cabezal y ya viste que hay incrustación, pero no está totalmente tapado. Entonces ahí sí se puede limpiar, ¿no? Con un cepillo de alambre y largo lo meten y hacen la limpieza, ¿no? Para quitar primero el sarro y luego con un cepillo de plástico duro lo metes para terminar la limpieza ya del flujo. Y ahí no hay tanto problema porque no se te reventó ni se torció. Pero ya cuando el tubo está torcido o reventado, pues ahí ya es más complicado, ¿no? Y muchas veces esa es la parte importante, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas características del calentador y estos son los modelos en Rayback, el atmosférico, que es un Rayback, un High Delta, que es también presurizado o tiro forzado, ¿vale? Pero estos, obviamente estos no son modulantes, este de acá sí es modulante, también de condensación, ¿vale? Y de los que ya habíamos platicado, los calentadores verticales, ¿no? Como el MPV y Extern, que son los de alta eficiencia, ¿vale? Y bueno, pues no sé si tengan dudas, comentarios. Como ven, es un portafolio bastante amplio y se puede utilizar, si sabemos como, primero si nosotros sabemos identificar cuál es la necesidad de nuestro cliente,
pues ya podemos jugar con el portafolio, ¿no? Sabes que a ti te conviene por el tipo de instalación un calentador de condensación, o te conviene, ¿no?, un atmosférico, a lo mejor por precio, por robustez. Entonces ya puedes jugar con el portafolio de productos para ofrecer la mejor solución a tu cliente, ¿no? Acorde a su necesidad. Por eso es reiterativo, ¿no? Primero, lo importante es entender cuál es la necesidad de nuestro cliente y de ahí partimos para hacer una mejor selección de los equipos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Entonces yo les pregunto. Entonces ya vimos cuáles son las tres principales tecnologías de los calentadores, ¿vale? Que bueno, es importante empezar. Aparte de la tecnología, que ya vimos que son tres, ¿qué otra cosa me ayuda a solucionar el tipo de tecnología del calentador? ¿Qué otra cosa? Ajá. Acuérdense que vimos que un calentador atmosférico se tenía que instalar en un lugar bla bla bla, otro de tierra forzado en otro lugar así, ya sea. Entonces, ¿quién se anima a contestar? Aparte de la tecnología del calentador, ¿qué otra solución me ofrece en cuanto a qué? A ver, estoy seguro que si la saben. A todo el mundo va a decir, ahorita que alguien contesta, entonces, yo también me la sabía. Pero a ver, ¿quién se anima? Y mentiras no son. ¿Quién se anima? O sea, vimos que las tecnologías me iban resolviendo entre más eficiente, también me resolvían que. A ver, ¿quién levanta la mano? Lo del consumo del 96% Bueno, calor. las eficiencias, ¿no? Pero había otra cosa más importante. La economía. Por cada Sí, peso de tiempo. Sí, porque obviamente, pero no me refiero tanto a esa parte. Al espacio, ¿no? Al espacio. Se la sacan no más de Entonces, o sea, algo tan sencillo, ¿no? Es que no tenía la lengua, ¿no? Pues escúpelo porque es ácido sulfúrico. Doble premio. Entonces, bueno, eso es lo importante, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué les pareció la charla? ¿Sí creen que les haya servido? Sí. Sí. Porque bueno, lo importante es aclarar muchas dudas, ¿no? Ahora, apenas acabamos de mencionar que el sistema de bombeo era muy importante. Pues, ¿cómo determinamos el galonaje? Por el impulsor. Bueno, por lo que. Pero de entrar, antes de determinar cuál era el impulsor, ¿qué hacíamos? Promedio. El Los promedio. que ya contestó ya. Pero a ver, levanten la mano. ¿Cómo empezamos el proceso para determinar el sistema de bombeo? Dependiendo de la demanda, ¿no? Lo que necesitan. Número de servicios. Galones. Número de servicios. Pero ¿qué hacíamos? Vemos la ficha técnica del equipo, revisamos lo mínimo y el máximo y sacamos el promedio de eso y vemos el acuerdo del impulsor. Esos son los puntos importantes. ¿Y por qué también recalqué mucho lo del bombeo? Porque créanme que es tiro por viaje, sí, tiro por viaje de que, oye, es que la caldera no arranca y delta T y delta T. El bombeo, o sea, ahí no hay de otra. Si la máquina se está protegiendo por delta T, bombeo, ¿vale? Por ejemplo, en los equipos Juran Spa llevan un fusible térmico. Oye, pregunta, antes de que continúes, ¿manejas sistemas de calentamiento solar? Por el momento no. Todos Sí son de gas o teníamos eléctricos, nada más. de calentadores a gas y eléctricos. En el caso de los eléctricos, el que vimos, el heavy duty, ¿no? Que igual es un calentador que tiene capacidad en cuanto al almacenamiento de 85, 100, 120 y 175 galones. Y en cuanto a la potencia, desde 3 kilowatts hasta 108, ¿vale? Ya dependiendo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario?
Bueno, entonces, si se dan cuenta, y bueno, ahora por un vaso, vamos a ver qué más. El Stanley. Bueno, ¿cuántos intercambiadores tiene un calentador de condensación? Todos. Dos. ¿Vale? Que sí, pues ya te lo hablé mucho de los intercambiadores, pero bueno, son dos, efectivamente. El intercambiador primario. Para una máquina con denominación para alberca, el intercambiador es de cuproníquel, ¿vale? Y es también parte de la diferencia. Cuando es un calentador para agua sanitaria, el intercambiador es de cobre. Que en algún momento pueden solicitarlo también con cuproníquel, pero el estándar es con intercambiador de cobre, ¿vale? En una aplicación hidráulica también se puede solicitar con intercambiador de cuproníquel. Ahí va a depender mucho de la química del agua, ¿vale? Es de lo que, si sabemos que es una química muy agresiva, entonces pues lo pedimos con cuproníquel, ¿no? Desde el inicio, pues para evitarnos problemas a largo plazo, ¿no? ¿Vale? Bueno, de los calentadores de depósito, para los que se acuerdan, ¿cómo se llama el calentador de depósito de condensación? Es el que trae el... ¿El Tritón? Te ganó por poquito, ¿no? ¿No es una buena diapositiva de cómo balancear un sistema de depósito? Ah, bueno. Esa es también, bueno, pero viene en otra. Pero también es importante ver que todos los equipos deben tener un desastre parejo y tiene que ver cómo lo instalan. Porque si no, al final tiene que instalar, si pones un equipo, los primeros dos presentan desgaste mucho más rápido que los otros. No, es que tío, realmente tú los vas a poner en serie y por lo general uno siempre se desgasta primero que los demás, y la idea es deben de estar parejos. Entonces son cosas que igual si mañana cansado los necesitan para poder acelerar. Hacemos esas, ¿no? No, esta está a la venta. Esa sí vale café. Que se lo cambiaba por un tarro. Normalmente, La pestaña se puede hacerla. Yo se la pongo. Estoy viejito. es que luego como abro un montón de páginas. Ah. Tendría que restaurarla, pero mejor. No, tío, que. Ahorita. Entonces, bueno, ya vimos que necesitamos un tanque de expansión, ¿no? Que es el que tenemos aquí, ¿vale? Acá, bueno, no importa tanto porque aquí a final de cuentas esta es la salida de agua caliente, ¿no? Aquí tenemos el flujo y todo eso. Bueno. Otro error común es conectar los calentadores en paralelo. Normalmente tenemos una conexión en paralelo donde tenemos el tubo de agua fría y abajito el tubo de agua caliente. Y simplemente conectamos, ¿no? Calentador 1, calentador 2, calentador 3, calentador 4. Pero ¿qué creen? Que sí efectivamente es un sistema de calentamiento en paralelo, pero ¿qué creen? Que a los dos primeros calentadores siempre van a tener mayor circulación de agua que los que están al último del circuito. ¿Por qué? Porque el agua también es como la electricidad, dice, por donde haya menos resistencia me voy, ¿no? Entonces, obviamente, entre más largo y los calentadores que están al final de la conexión representarían más resistencia, ¿no? Al paso del agua. Entonces, siempre
los dos calentados del inicio van a tener mayor flujo que los del final. Ahora yo les pregunto, ¿ya visualizaron esa instalación en paralelo sencilla? Como si pusiéramos varios focos en paralelo, ¿no? Los que de focos son los calentadores. Ahora, ¿quién me dice cuál es la diferencia con este circuito? ¿Si es lo mismo o hay alguna diferencia? Pero así revísenlo. Aquí no le puse color precisamente por eso, ¿no? Porque quiero que se ¿Tiene recirculación de agua? Sí, tiene recirculación. Analícenlo. Aquí tenemos la entrada de agua fría con tanque de expansión. Entonces, fíjense, entra el agua al primer calentador, ¿no? Entra el agua al segundo calentador, entra el agua al tercer calentador, entra el agua al cuarto calentador. ¿Vale? ¿Sí vamos bien? Sí. Fíjense. La regla nos va a decir, al primer calentador al que le entra el agua, va a ser el último en entregarla. Fíjense. Aquí tenemos el tubo de agua caliente. Entonces, el primer calentador al que le entra el agua fría, ya vieron, en referencia al tubo de agua caliente, este es el último en entregarla. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este sistema yo lo analizo, está hidráulicamente balanceado. ¿Por qué? Porque va a pasar la misma cantidad de agua siempre por los 4 calentadores. ¿Vale? Pero si entiendan esta parte, ¿no? Que al primero al que le entra el agua es el último en entregarla. ¿Sí lo visualizan? ¿Sí lo ven? Hay veces que no lo captas a la primera, ¿no? Pero esta es la diferencia entre un sistema en paralelo, como decíamos que vienen así los tubos y simplemente conecto un calentador, conecto el otro, conecto el otro, conecto el otro. A este sí es hidráulicamente balanceado. ¿Vale? Entonces, ¿y por qué se los comento? Porque hay lugares, por ejemplo, por ahí hubo muchos sistemas que instalaron con calentadores solares, pero hicieron así simplemente, atendieron la tubería y empezaron a conectar calentadores. Y los primeros calentadores son los que siempre trabajan y de repente, oye, ¿sabes qué? Es que hicimos un sistema así y no nos da la temperatura. ¿Por qué no nos da la temperatura? Si calculaste bien la cantidad de calentadores, te deberías dar la temperatura sin mayor problema. ¿Por qué no te la da? Porque no está pasando la misma cantidad de agua por los calentadores. Entonces tendrías que hacer un arreglo de este tipo. ¿Para qué? Para que pase el agua con la misma cantidad de agua por todos los calentadores y ahí sí le vas a sacar todo el provecho. ¿Vale? Así de importante es este sistema. ¿Vale? Y puede ya ser varios, vamos a decir que tengo 12 calentadores, porque la aplicación es muy grande. Pues tengo 12 calentadores y entonces ¿cómo le hago para conectarlos? Alguien te puede decir, pues tienes la tubería de agua fría, la tubería de agua caliente y los conectas en paralelo. Pero resulta que esa conexión no te va a dar la temperatura ni a patadas. ¿Por qué? Porque no están balanceados. Entonces, si lo quieres balancear, vas a tener que hacer 4 arreglos de 4 arreglos así. Y luego cada arreglo volverlos a interconectar de esta manera en paralelo balanceado. Y así tu sistema va a funcionar a la perfección. ¿Vale? Pero sí es importante, tómenle foto, analícenlo, ¿vale? Entonces por eso es bien importante este diagramita, ¿vale? Y créanme que con este diagrama y hacer una buena instalación hidráulica balanceada, no, pueden resolver cualquier tema de que no les da, esté bien calculado a lo mejor, que no les da la temperatura, ¿no? Pero esta se soluciona. De hecho, nosotros hemos por ejemplo, en el estadio de las Chivas de Guadalajara, ellos tenían calderas muy viejas y se cambió todo el sistema por calentadores eléctricos. Entonces se hicieron estos arreglos y están felices porque como es más eficiente el sistema,
A lo mejor, y ahí quedaron como con 6 calentadores eléctricos. Por la cantidad de agua ellos consumen entre el inicio del partido en medio tiempo 3,000 litros de agua, así, de un jalón. Entonces necesitan tener toda la capacidad para, en ese medio tiempo, el agua ya debe estar lista. Entre que empieza el partido y se bañan, se avientan 3,000 litros. Entre que empieza el partido y llega el medio tiempo, ya tienes que tener disponibles los otros 3,000 litros para que cuando termine el medio tiempo se vuelvan a meter y otra vez, ¿no? Y así. O sea, ellos se bañan 3 veces, empezando el partido, el medio tiempo y terminando el partido, ¿no? Entonces, con eso se soluciona. Hay otro proyecto que se realizó en el estadio también de las Fuerzas Básicas de los Gallos Blancos de Querétaro, donde ahí sí utilizamos calentadores solares, un tanque de almacenamiento y caldera. ¿Y cuántas veces que ha arrancado la caldera? Ni una sola vez. ¿Por qué? Porque siempre está recirculando con el sistema solar y se mantiene el tanque caliente con solar. Arrancan la caldera pues para ver si no se ha descompuesto, ¿no? Pero nada más. ¿Vale? Entonces, si tu sistema hidráulico está bien balanceado y le sacas el mayor provecho, mira, sin bronca, ¿no? Porque les digo, sí hemos tenido casos donde hubo un proyecto donde era para un retiro de unas monjas y efectivamente estaba bien calculado todo el sistema, ¿no? La cantidad de calentador estaba, pero no estaba balanceado. Entonces se quejaban de que no les daba la temperatura, no les daba. Ya sabes qué, es que tu conexión hidráulica está mal. Ya cuando la corrigieron, pues sorpresa, ¿no? Ya empezó a jalar. Entonces es bien importante, ¿vale? Y bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? No me queda muy claro lo del sistema balanceado. ¿A qué hace referencia? ¿A la tubería o al tipo de conexión? Al tipo de conexión hidráulica. Nada más el tipo de conexión que es en paralelo. ¿A eso te refieres? El paralelo balanceado, que es esto. Sí, es eso nada más. No tiene que ver con los diámetros de la tubería. Bueno, claro, tiene que ver con los diámetros de tubería porque si conectas 3 calentadores que tienen conexión de media y de conexión de una de media y le pones un tubo de media, no te va a dar el galonaje en la patada, ¿no? Entonces, el galonaje ya digamos que lo consideramos por default, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente 4 calentadores, vamos a suponer que sean 4 tritones. ¿Cuánto habíamos quedado que nos entregaba un calentador tritón por hora? ¿Cuántos litros? Él lo anotó en su libreta. Las tuvo que dar antes. Exactamente. Había de 100, ¿no? De 100, de 120. No, así se acuérdense. 3,000, ¿no? Cerca, pero un poquito pasadito. 2,500. Ya va tendida, voy por el vaso, voy por el cuaderno. Buenísimo. 2,500 litros por hora. ¿Vale? Entonces, imagínense, aquí son 4 tritones. ¿Cuántos litros de agua tiene que soportar esta tubería de la salida de agua caliente? Obviamente desde la entrada, ¿no? ¿Qué diámetro? ¿No? Estás hablando, no sé, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, ¿no? Porque ahí son 10,000 litros, o sea, ese sistema de ahí son 10,000 litros, ¿no? Entonces eso ya tienes un hotel de más de 100 habitaciones, completo, y la batería y todo, ¿vale? Con 4 litros tienes, ¿no? Y se los digo porque a nosotros sí nos han llegado proyectos donde te dicen, así, ¿no? ¿Sabes qué? Mi proceso es industrial y en una hora me he hecho 10,000 litros. El proceso dura 4 horas, pero cuando se termina el proceso hay que lavar todo y son 10,000 litros. Necesito 85 grados, ¿no? Entonces, si se da cuenta, el calentador pues no tiene problema. En 9 minutos me entrega el agua a 50 grados. A 85 obviamente se tarda más, pero como el proceso dura 4 horas, descargo mis 10,000 litros a 85 grados.